Entonces, bueno, nosotras que venimos de la Universidad de Castilla-La Mancha, lo que queríamos contar son las reflexiones que estamos haciendo y nuestra preocupación sobre las políticas de comunicación. Hemos comenzado haciendo sobre todo un análisis de las estrategias nacionales y autonómicas, aunque sabemos... No, es abajo, pero no sé si va. Antes iba. Ahora Voy, no voy. va. A ver, No, era en las flechas, yo creo. ha definido... Espera, no, ahí abajo, vale. Ok. Y aquí, espera. Voy. Vale. Eh, bueno, entonces la primera pregunta es ¿por qué analizamos o por qué analizar comunicación en el ámbito de la despoblación, específicamente en las políticas públicas? La primera es porque en el paradigma de la mediatización, ¿no?, se dice que vivimos en sociedades profundamente mediatizadas. Eso significa que ha habido un proceso histórico por el cual los medios de comunicación dejan de ser agentes instrumentales dependientes de otras instituciones políticas para ser un ámbito autónomo que cada vez tiene más importancia en determinar tanto las lógicas institucionales como procesos socioculturales de todo tipo o que condicionan nuestras vidas cotidianas. Por lo tanto, partimos de esa idea, ¿no?, de que hay una codependencia y de que la mediatización ha sido un proceso de largo plazo que puede ser equiparable al de la individuación, la globalización y, ¿por qué no?, probablemente es uno de los factores de largo plazo que también podrían explicar la despoblación. Ese es el primero. El segundo elemento de por qué estudiar la comunicación es porque nos sirve dentro de los elementos de diagnóstico, que en general no ha sido uno de los indicadores que se ha tenido en cuenta y que tenemos que saber cuáles son las funciones que se les atribuyen. En general, casi siempre se plantea la importancia de la comunicación, y lo habréis oído en muchas de las intervenciones que ha habido a lo largo de esta mañana y esta tarde, en la idea de cambiar los imaginarios, promocionar lo que se está haciendo bien, hablar en positivo, modificar las representaciones, vuelve un poco sobre esta idea un tanto instrumental, como veremos después, de la importancia de la comunicación para transformar la dimensión imaginativa y que además la dimensión imaginativa sea no tanto en este caso reproductiva, sino productiva en la apertura de otras enciclopedias, otras maneras. Y después creemos que es importante incorporar la comunicación porque está presente en muchos niveles. Por ejemplo, si pensamos en el ámbito local, cuando se plantean las estrategias de desarrollo local, que por ejemplo ahora hay un proceso, ¿no?, en el que se han abierto las del 23-27, la comunicación tendría que estar en muchos de los niveles. El primero, en el diagnóstico. Si estás en una comarca, ¿qué medios de comunicación tienen? Si esa comarca es o no, o está en riesgo de ser un desierto informativo, si tienen medios comunitarios o no, cómo colaboran con los medios comunitarios. Después, en el plan de desarrollo, casi nunca se incorporan los medios de comunicación como parte, por ejemplo, de las ofertas de ocio, culturales. Se ha hablado a lo largo de esta tarde, ¿no?, de la importancia del deseo, del querer quedarse, del compromiso. En una sociedad donde gran parte de nuestro ocio tiene que ver con lo mediático, es curioso que no estén incorporados, ¿no?, y se suelen incorporar, como digo, de una forma como un tanto instrumental. Y por otro lado también está toda la cuestión de que ya se están implementando estrategias, es decir, todas las estrategias de desarrollo local incluyen que se tenga que hacer un plan de comunicación. Y en general es un plan de comunicación en el que, bueno, es, por lo que sabemos, poco elaborada. También puede estar la cuestión comunicativa y la presencia de los medios de comunicación, por ejemplo, en la implementación de las estrategias de participación. Por lo tanto, creemos que hay un espacio que no ha sido explorado a muchos niveles, ¿no? Digo el local porque precisamente es algo que en esta comunicación no vamos a trabajar, pero que se podría tomar en consideración. Entonces, ¿qué es lo que sí hemos hecho? Bueno, pues hemos intentado observar cuál es la concepción que se tiene de la comunicación mediática en leyes y en documentos de estrategia a nivel primero nacional, en el plan de 130 medidas, algún documento previo de la CEM del 2007, que es la primera vez que se menciona la comunicación, y después todas las leyes que están ahora aprobadas y documentos de estrategia, tanto las aprobadas como las que están en procesos de estudio. En una primera lectura hicimos un análisis estructural para ver cuándo se menciona la comunicación y los medios de comunicación,
en qué apartados, si tienen o no tienen leyes específicas, etcétera. Y después hicimos un análisis de tipo semiótico, es decir, observamos los aspectos retóricos, las estrategias argumentativas, de etiquetado, de enmarcado y la dimensión enunciativa para ver si en el discurso de esas políticas públicas había una serie de funciones, de roles, de concepciones que eran comunes y transversales a todas estas estrategias que se estaban dando sobre la despoblación. Luego hicimos una interpretación, o en paralelo, nuestra interpretación se ha basado en lo que Friedman llama el media policy silence, es decir, precisamente en el proceso de definición de una política y de implementación de una política pública hay muchas cuestiones que pertenecen al ámbito del silencio, de lo no dicho. Aquí a dos niveles. El primero es todo lo que los enmarcados dejan fuera, ¿no? Con respecto a eso, a lo que se dice, no se dice, lo que permite esa ley o no permite. Y segundo, un segundo nivel del que también hablaremos, que es en el propio proceso qué agentes, qué actores quedan o se incorporan o no se incorporan, en este caso, en qué medida los medios de comunicación han sido partícipes de este diseño de políticas públicas. Bueno, no voy a detenerme, esta ha sido nuestra muestra, como veis, la FEMP a nivel nacional y las 130 medidas, y después hemos visto La Rioja, Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana y en Cantabria y Asturias, que son estos documentos o estrategias que están todavía en fase de aprobación. Te doy la palabra a Belén. Bueno. Bueno, hemos interpretado, bueno, primero recogimos un poco esas menciones que señalaba Vanessa, ¿no? A los medios de comunicación y las hemos, digamos, encajado en las tres funciones que señala Jansson y que atribuye a los medios, ¿no? En primer lugar estaría la función logística, que tiene que ver con las infraestructuras, con la existencia de los medios que, bueno, que permiten la circulación de la información. La segunda sería la representacional, que tiene que ver con el discurso y con esos imaginarios que mencionaba ella, con la sensibilización. Y luego estaría la función conectiva, que es la que hace referencia a la función de los medios como modos de conectar a las personas. Entonces, bueno, pues creemos que todas esas menciones que aparecen en las leyes y que vamos a ver con más detalle se pueden, digamos, categorizar en esas tres funciones. En primer lugar, vimos que la dimensión comunicativa era importante, aparece en todos esos documentos y, de hecho, bueno, pues en algunos de ellos, en las leyes autonómicas, hay un apartado específico dedicado a medios de comunicación social, que por otro lado es una expresión un poco viejuna ya, yo creo, porque, bueno, habría que pensar que es un medio de comunicación social, ¿no? Pero bueno. Como decía Vanessa, el primer documento fue el de la FEMP en 2017 y ahí aparecía la comunicación dentro de ese epígrafe que era cultura, identidad y comunicación, ¿no? Como un eje transversal a muchas cosas que luego, en cambio, en las leyes autonómicas pues aparece como segregado, ¿no? De una manera como mucho más separada de lo que es la cultura y lo que es la identidad. Esto es así prácticamente en todas, excepto en la ley de Aragón, que los medios aparecen dentro de un apartado dedicado a la sensibilización y atracción del medio rural, ¿no? Como parte de algo como más amplio. Bueno, no me detengo en los otros dos casos, que son, bueno, pues, pequeñas diferencias, porque en términos generales podemos decir que eso, que la comunicación es importante. ¿En qué aspectos vemos esa función logística de acceso a la información? Bueno, las normas generalmente hablan de promover el acceso de la ciudadanía a información veraz. Entienden que la ciudadanía del medio rural tiene que tener esa posibilidad de acceder a información veraz, y también hablan de impulsar la radiodifusión, los medios y en estos territorios, ¿no? Por un lado, se observa que, aunque se intenta promover ese acceso de la ciudadanía a la información veraz, no hay pruebas, o sea, se sobreentiende de esa formulación que la gente del medio rural está menos informada, ¿no? O tiene mayores niveles de desinformación. Esto puede suceder cuando hay desiertos mediáticos, aunque los estudios dicen que no siempre es así, o sea, que las personas a veces del entorno rural quizá no tengan un medio de comunicación, pero se comunican de otras maneras, ¿no? Y han encontrado otros canales alternativos, o sea que, y bueno, y en cuestiones evidentemente nacionales e internacionales el nivel de desinformación puede ser el mismo que en las grandes ciudades, ¿no? Entonces, bueno, pues hay ahí
esa, digamos, formulación que queda muy bien, pero que tampoco tiene por qué ser específicamente más preocupante en el medio rural. Y luego, por otro lado, se habla de ese impulso, que también es una declaración de intenciones interesante, impulsar los medios locales, aunque luego no se desarrollan políticas públicas específicas para proteger esos medios locales, ¿no? Que es un poco lo que llevaría a la práctica esa legislación. Solo por señalar, cuando Sí. hablamos de medios locales, no solo estamos pensando en medios privados convencionales, como periódicos que pueden pertenecer a empresas, sino que hablamos de medios locales que pueden ser tanto medios públicos como medios comunitarios, asociativos. Vale, no sé si me estoy alargando mucho, No, voy no. rápido, si no. En cuanto a la función representacional, la encontraríamos en la defensa que hacen las normativas de la transferencia, ¿no? La transferencia de conocimiento a la ciudadanía y también en la función, en la sensibilización que veremos después. La transferencia aparece también en la legislación, se intenta promover que haya conocimiento en materia demográfica, esto está muy bien, pero solo la ley aragonesa, de nuevo, habla de manera muy específica que se promoverá la formación de periodistas en materia demográfica, ¿no? Digamos que es mucho más concisa y, bueno, por lo menos menciona agentes como la Universidad de Zaragoza, escuelas de negocios, profesorado y otros agentes, ¿no? Cosa que otras leyes, bueno, pues simplemente hablan bueno, de que hay que promover un conocimiento especializado sin especificar muy bien cómo, ¿no? Respecto a la sensibilización, y bueno, esto es una cosa que también se ha hablado en las mesas redondas, fruto de muchos años y de una tendencia en la que lo rural era noticia siempre por lo negativo, pues ahora parece que hay una tendencia como contraria, ¿no? Para contraprestar todo eso, toda esa herencia, ahora las normas hablan de priorizar lo positivo. Se habla de eliminar estereotipos, de divulgar y promocionar los valores, lo positivo, las ventajas, incluso se habla de mejorar la autoestima, ¿no? Esto hasta cierto punto tiene su lógica, pues eso, un poco fruto de la comunicación negativa y de esos estereotipos negativos que hemos vivido durante décadas, pero en cambio se formula desde la subalternidad, ¿no? De nuevo pone el foco en que lo rural es menos y por eso hay que potenciar lo positivo para que, bueno, pues eso, para equipararnos a algo como puede ser la ciudad, ¿no? Además, se percibe como una visión esencial de lo rural, y esto también lo hemos visto en la mesa anterior, ¿no? Parece que solamente hay una idea de lo rural, una visión, y en cambio lo rural, una de las cosas en las que más he insistido es que es diverso y que es muy heterogéneo, ¿no? Y que es difícil, bueno, concentrarlo todo en unas únicas problemáticas. Y entonces, bueno, pues esa visión un poco muy positiva de las ventajas, esa visión un poco de los medios como actores promocionales casi, pues creemos que desvía un poco también la idea de otras funciones del periodismo que tienen que ver también con la denuncia, con la fiscalización o con la vigilancia del poder, en fin, con otras funciones que también son importantes. Los medios no son solamente escaparates promocionales, ¿no? Quizá sería interesante señalar la idea de construcción de una ruralidad, ¿no? En lugar de lo rural, sino de una ruralidad despejada de tópicos e integradora y diversa, que es la que se formula en Aragón y que también es interesante. Por último, hablaríamos de la función conectiva, que es la que hace referencia a conectar a las personas. Y en este sentido, las normas lo que hablan es de una comunicación valiosa. Hablan de promover el acceso a la ciudadanía a una información que propicie los intercambios comunicativos, culturales, económicos en el medio rural. Esta terminología tan abstracta y esta formulación tan genérica pues dificulta entender muy bien qué se entiende por una comunicación valiosa, ¿no? Desde nuestro punto de vista, esto tiene que ver con la cohesión social y territorial, ¿no? Con valores como la reciprocidad, la escucha a las audiencias, el fomento de la participación ciudadana, que se recoge precisamente en la estrategia ABAN de una manera muy, vamos, muy específica, y bueno, y con fomentar ese sentimiento de pertenencia a los lugares, ¿no? Nuestra ponencia se titulaba Silencios y oportunidades y bueno, pues queríamos señalar un poco estas cuestiones. En cuanto a los silencios, pues vemos que hay una visión de los medios casi instrumental que tienen que ver, por un lado, con transferir conocimiento, con ser vehículos promocionales de los pueblos, pero en cambio no se les entiende como actores relevantes, ¿no? Ni que puedan colaborar con otras entidades como pueden ser los grupos de acción local. Es decir, que no se contempla su participación más allá de difundir.
decía Teresa López precisamente que a veces hay que estar en los lugares donde se toman decisiones y una de las causas que creemos que pueden tener que ver con esta visión de los medios es que los medios no participan en la elaboración de las estrategias ni en la elaboración de las leyes. Porque desde la idea de neutralidad y de objetividad que tienen siempre los medios de comunicación y el periodismo, pues se entiende que solamente difunden, ¿no? Solamente transmiten aquello que hacen otros y en este caso creemos que sí que pueden ser actores estratégicos y que deberían participar también en el diseño de esas estrategias, especialmente en las de las estrategias locales, ¿no? Que hemos hablado y que tienen lugar hasta 2027. Hablaba también Vanessa de los silencios, de los dos niveles de silencio. El primero es, bueno, pues esa visión un poco limitada o sesgada de los medios y luego el segundo nivel sería directamente, no es que haya silencios en las políticas mediáticas, sino que no hay políticas mediáticas. No se desarrollan políticas de medios específicas en territorios despoblados y creemos que ahí hay un vacío que es importante cubrir. También señalaba, me lo he apuntado aquí, Paco Boya esta mañana, que el medio rural requiere política pública porque si los criterios son de mercado no va a funcionar. Y efectivamente esto es un poco lo que sucede con los medios, ¿no? Los medios no pueden implantarse, no puede haber un periódico local en todos los pueblos si esperamos que lo impulsen iniciativas privadas, ¿no? O que se regule únicamente a través del mercado porque no sería nunca viable. Entonces, bueno, pues ahí hay bueno, pues distintas alternativas, precisamente lo que llamamos nosotras las oportunidades, ¿no? Para desarrollar medios de comunicación no solamente en modelos alternativos a lo privado, como pueden ser esos medios comunitarios, sino también pues, con ayudas públicas, ¿no? Ayudas fiscales, incentivos, pues igual que hay programas, por ejemplo, de prácticas en el medio rural, como puede ser el Erasmus Rural, pues que haya también programas que incorporen a los comunicadores, a los periodistas y que incorporen la comunicación dentro de ese desarrollo local que es importante. Y especialmente eso, dentro de esas estrategias de desarrollo local participativo. Como apunte final y como una oportunidad también de cara a la investigación, sería interesante pues, saber también quién está desarrollando la comunicación dentro de los grupos de acción local y cómo. Que también para saber pues, un poco qué perfiles profesionales están ocupando estas tareas y cómo mejorarlas, ¿no? Sobre todo para que la comunicación no sea solamente lo que está siendo a veces hasta ahora, que es comunicar lo que se hace, pues bueno, pues tenemos una estrategia de desarrollo local, vamos a contar, mandamos la nota de prensa, ¿no? Sino que vaya un poco más allá y que la comunicación sea pues un lugar de discusión entre los habitantes de un pueblo, sea pues una cita cultural más dentro de la agenda de ocio y de cultura del municipio y, en fin, que no se vea simplemente como una cuestión instrumental, sino que sea como un elemento estratégico más dentro de esas estrategias de la redundancia. Estamos. No sé si Muchas tenéis gracias. alguna duda o pregunta. Hace poco estuve en la última, el último que has comentado. Hace poco fui invitado a encuestas de desarrollo y más me preocupaba el gerente del cuerpo local, en este caso era ser gestor de fondos, promotor de acciones, comunicador, de que haya todo, es decir, nos dimos cuenta de la precariedad para ir a los del medio rural y los profesionales que se tienen que encargar de administrar los fondos de desarrollo rural, que además los encargados de redactar la nota de prensa, hacer el café, buscar a la gente en redes sociales, pasar de la información a la consulta, porque se supone, entiendo que en esto de la participación ciudadana hay tres niveles: el nivel informativo, sí, de participación, la consulta es yo te pregunto, pero luego quien administra decide si acepta o no esa participación, y luego está el modelo de decisión que es avanzado y es que es ampliar de forma consensuada a gente de un futuro. Para eso tiene que ver con comunicación. Me di cuenta, no era difícil, ¿no? Me di cuenta que en pequeños pueblos de no más de 500 habitantes, montaña de Alicante, hacían auténticos malabares para
dos personas designadas por la Consejería para administrar los fondos europeos, ¿no? de los grupos de acción local, eran básicamente los artífices de todo el porcentaje y por tanto los muy desbordados. Y creo que mucha información de valor de los agentes del territorio y las empresas y la población residente, pues realmente no terminaba de llegarles porque entonces los canales no estaban claros, no eran profesionales de la comunicación, sí de la gestión, gestores de la cosa pública, de la administración con las empresas, y realmente vi que había muchos déficits, sobre todo falta de medios, para llegar de forma capilar a todas las personas que tienen nombre y apellidos en la rural que todo el mundo se conoce. Una suerte de pueblos, de distintos pueblos que estratégicamente se iban visitando y que tenían que ser representativos de todo el mapa de territorios que tenían que dar perfiles del progreso. En este caso, recibir la salida de desarrollo rural. Nada, simplemente, más que preguntar, es simplemente estar los medios, los profesionales que se dedican a esto después hacer de todo, entre otras cosas, lanzar el mensaje, convertirlo en algo proactivo más allá de información, convertirlo en un proceso participativo y bueno, hay muchísimas carencias, sobre todo yo no sé en Castilla-La Mancha, bueno, el territorio está bien variado, pero es más homogéneo quizá que Valenciano, en el cual tenemos muchos ambientes muy fragmentados, tenemos un territorio más estrechito, tenemos variaciones orográficas y geográficas muy contrastadas en pocos kilómetros, pero sí que es verdad que bueno, el medio rural está completamente desatendido y desasistido de profesionales que preparan la información con una calidad suficiente y luego el uso de las herramientas eficaces para población mayor, poder llegar a la población mayor, a población que prácticamente no se cuenta con nadie, nada más que con los 2 o 3 vecinos de su pueblo y ahí el punto. Creo que es un reto. Yo si me planteara un desarrollo rural, metería un euro en gestión y un euro en comunicación. Yo creo porque si no, no sé cómo hacerlo. A veces no, o sea, yo sí que creo que igualmente los medios que están en crisis tienen que pensar sus funciones. Entonces no es algo que ya se haga, no se hace, pero uno podría pensar que, igual que hemos dicho que las funciones habituales de un medio de comunicación eran informar, podrían ser agentes colaboradores precisamente en eso. Es decir, no tienes por qué generar algo exprofeso nuevo. Quizá puede haber un medio de comunicación que está acostumbrado a cubrir, porque hace cobertura informativa de ese ámbito, y una parte del trabajo del medio sea tener un proyecto de apoyo al grupo de acción local, por ejemplo, y entonces utiliza los recursos tanto técnicos que tiene ese medio de comunicación como humanos para cubrir esas necesidades. Tengo la sensación de que los medios de comunicación clásicos están siendo apartados en favor de redes sociales, canales directos y la intermediación de periodistas, de profesionales de la comunicación. Es decir, sí, pero igualmente los mismos técnicos elevan su acta de reunión, los mismos técnicos hacen su nota de prensa y se la envían al periódico y el periódico verá si le parece bien. Claro, pero porque lo hace, porque no hay un trabajo de colaboración, porque hay un trabajo, por un lado unos hacen la autocomunicación y otros utilizan exclusivamente los criterios periodísticos convencionales de si es importante o no es importante, y ahí no hay un diálogo. Lo que creo es que si tú generas una estrategia donde esas colaboraciones estén ya diseñadas de entrada, la mirada y el diálogo entre unos y otros, incluso si hay políticas públicas, es decir, a lo mejor no hay dinero para contratar a un profesional extra que se dedica a la comunicación en un grupo de acción local, pero tienes algo de financiación pública en la que puedes dar algo de dinero que le va a costar menos recursos a un medio hacer todo ese trabajo en favor del grupo de acción local que hacerlo de cero. O sea, se me ocurre que no se han empezado a pensar, pero creo que hay un espacio para pensarlas. Y con los medios públicos todavía más fácil, porque estoy pensando en un medio privado, pero un medio público que sea, por ejemplo, que adquiera un nivel comarcal para poder atender a varios grupos o a varias zonas, se podría hacer. De hecho, hoy en día una gran parte del periodismo está subvencionado. Sí. Entonces,
es una forma Si no de... me van a concluir. Claro, entonces es una forma de subvencionar una acción en pro del desarrollo rural, que sería una parte que habría que ver cómo se implementa con otras funciones que cumplen los medios, como ha dicho Belén, de denuncia, de fiscalización, etcétera, ¿no? Pero que habría ahí esa posibilidad. Lo que pasa es que ni las estrategias no las están